Bienvenidas a un nuevo episodio de Repodcast, donde lo bueno se replica. Una iniciativa de la organización Discapacidad Cero en alianza con Rosalinda Reyes Foto y quien les habla, Ana Cecilia Flores, arquitecta, especialista en accesibilidad universal. ¿No les ocurre que piensan a veces por qué existen tantas leyes, convenciones, reglamentos, normativas destinadas a poder ejercer plenamente los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad, pero se quedan en letra muerta? ¿Por qué no las podemos ejercer plenamente y conocerlos todos, digerirlos? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cómo puedo ejercer plenamente mis capacidades, mis habilidades y poder participar en la sociedad activamente? Hoy nos acompaña la licenciada comunicadora social Baroska Bravo Vázquez, especialista en derechos humanos, en ética empresarial y en discapacidad. Bienvenida, Baroska Bravo, a Repodcast. Es un honor para nosotros tenerte a ti aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, por tenerme en cuenta siempre para muchas cosas de Repodcast, que es un gustazo ahora estar de este lado. Así es, Baroska nos ha acompañado desde el inicio de este proyecto y por eso, insisto, es un honor tenerte aquí con nosotros y como una de las entrevistadas de nuestro podcast. Baroska, como hablé en la introducción, tienes gran experiencia en todo el tema de las políticas públicas. Para el público que nos está escuchando, ¿qué son las políticas públicas? Bueno, siempre cuando me hacen esta pregunta, siempre me gusta decirlo, incluso también a mis alumnos, que las políticas públicas es el sistema que tienen los estados para, de manera fáctica, real, proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, ¿no? Es el mecanismo que se crea para hacer no solamente una protección, sino un disfrute pleno de los derechos humanos de todos los ciudadanos en los territorios de cada estado. Entonces, pues creo que es una buena descripción que nos ayuda a todos a entenderla. Y en América Latina, en Venezuela en particular, que gran parte de los que nos escucha son de Venezuela y de la región, en Venezuela, ¿qué políticas públicas se han diseñado? ¿Cuáles se han implementado? ¿Y cuáles podríamos comparar esas políticas? Porque entiendo que Venezuela hace muchos años fue pionera en muchas políticas públicas destinadas a el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Pero hoy en día, ¿cómo podríamos comparar a Venezuela con otros países de la región en este tema? Bueno, a ver, Ana, como bien comenta, realmente Venezuela hace algunos años, incluso podemos decir algunas décadas atrás, fue un país no solamente pionero, sino también una especie de guía para otros países de la región en el tema del diseño, ¿no? De implementación de políticas públicas para personas con discapacidad. Hemos tenido, pues yo diría que con finales de los años 70, Venezuela empieza a tener una preocupación un poco más específica, ¿no? Si podemos decirlo de esa forma, a diseñar e implementar políticas públicas en protección a las personas con discapacidad, que iban desde, no tenían este nombre, o sea, no tenían esta denominación en principio, tenían unas denominaciones que incluso hoy son consideradas políticamente incorrectas o no bien dichas de alguna u otra forma, ¿no? Discriminatorio. Pero realmente desde esos espacios, Venezuela además también comienza en su proceso democrático a preocuparse por el bien común de todos los ciudadanos y evidentemente las personas con discapacidad no escapaban de ello, ¿no? Con la Constitución del año 99, que es la constitución además más reciente de nuestro país, una constitución además pionera también en la región, donde además se le daba un espacio ya establecido en la norma además madre constitucional del ejercicio y la participación plena de las personas con discapacidad. Entonces actualmente además Venezuela tiene y cuenta con, dentro del gran sistema de políticas públicas, y de las llamadas grandes misiones,
Hay misiones específicas, como la misión José Gregorio Hernández, que atiende bajo una modalidad de asistencia, porque sí hay que tener claro una cosa, a pesar de que Venezuela tiene desde la concepción constitucional y la concepción que se tiene en la ley para personas con discapacidad una idea de derecho humano, realmente sigue siendo un Estado muy asistencialista, ¿no? Sigue siendo un Estado que diseña políticas públicas para asistir y no promueve en su totalidad lo que debería ser la vida independiente, ¿no? Que es además lo que exigen la mayoría de los documentos internacionales como, bueno, la Convención Internacional de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, etcétera. Entonces, hoy en día Venezuela cuenta con eso. Lamentablemente han sido políticas públicas que no han tenido el seguimiento que se ha requerido. Yo siempre digo que además esto es un tema muy latinoamericano. Se diseñan quizás muy buenas políticas públicas o políticas públicas que tienen un objetivo de lo que sea, pero no hay un proceso de seguimiento. Y al no haber un proceso de seguimiento, no solamente no sabes si la política pública fue buena y fue eficiente y mejoró la calidad de vida de esas personas, sino que además no tienes cómo medirlo. Y eso es una cosa muy nuestra. O sea, lamentablemente, ¿no? Nosotros no tenemos una cultura de generar indicadores, porque además también, ¿qué es lo que nos dan los indicadores a los técnicos? Bueno, la posibilidad, como les dije, de saber si esa política es eficiente o no. Pero como les digo, Venezuela sí fue una referencia. Lamentablemente hoy por múltiples cosas no estamos teniendo la misma referencia que hace tantos años, pero hoy en día fuimos bandera también para que países como Chile, como Perú, como incluso Colombia, tengan programas muy similares quizás a los que tenemos nosotros en el país, ¿no? Ecuador también tiene programas pues, que han seguido como la misma línea que nosotros hemos tenido durante estos últimos años. O sea que digamos que esa base que le sirvió a muchos países como referencia pudiera cambiar, evolucionar, no a nivel macro del país, sino a nivel un poco más de, por ejemplo, los municipios, qué pudieran hacer los municipios para lograr políticas públicas más efectivas, que no queden solamente en un enunciado generalista, sino que realmente se puedan efectivamente implementar. ¿Y quién es el encargado de hacer ese seguimiento y esa medición? O sea, también las personas, los grupos de personas con discapacidad organizados, comunidad organizada, pueden hacer ese seguimiento y esas mediciones. Sí, esto es muy interesante porque también, a ver, yo siempre entiendo que, o me gusta dar como una especie de tres pasos fundamentales que las políticas públicas deberían cumplir. Y las políticas públicas a nivel macro, ¿no? Más allá que tenemos una discusión asociada a un grupo específico de la sociedad, pues las políticas públicas en teoría tienen que tener, primero, el primer escalón es evidentemente la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. ¿Ok? La siguiente es todo lo que tiene que ver con una filosofía transversal de inclusión social. O sea, la inclusión social no tiene que responder, o quiero decir, la política pública de inclusión social no solamente tiene que responder a un grupo, tiene que responder a toda la ciudadanía. ¿Ok? Aunque evidentemente sabemos que para algunos grupos hay que hacer algunos ajustes, algunas adaptaciones, algunos procedimientos que apoyen la inclusión de estas personas, pues la inclusión social, así como la accesibilidad universal, tiene que ser una filosofía transversal a toda la política, ¿no? Y el tercero, para mí, que siempre también es un proceso importante, es que todas las políticas tienen que generar desarrollo. Todas las políticas tienen que ser pensadas no solamente para mejorar las condiciones de vida, sino también que sean procesos evolutivos dentro de la sociedad, que podamos permitir tener ciudades más inclusivas, más tolerantes, más incluyentes, pero con una perspectiva abierta. Y cuando hablo de una perspectiva abierta, me quiero para que lo entiendan, que siga siendo un sistema que permita posicionarnos mejor, posicionarnos como una mejor ciudad, posicionarnos como un mejor país, posicionarnos dentro de la región, y eso definitivamente las políticas públicas dan un enfoque muy importante. ¿Quiénes son los procuradores de esta cosa? Bueno, en primer lugar, los técnicos, ¿no? O sea, quienes nos dedicamos al diseño de la política, tenemos que darle respuesta a un problema público, ¿no? ¿Qué es un problema público? Es un problema que atañe
a una persona o a un grupo de personas dentro de la sociedad. Tenemos que diseñar programas, estrategias, políticas que permitan que esas personas puedan tener procesos de inclusión importantes. Tiene que estar dentro de la agenda pública, o sea, tiene que ser también una decisión política, porque además recuerden también que si no hay decisión política, poco podemos hacer los técnicos, ¿no? Y tú además dabas un factor que también es muy importante y que es muy característico de las sociedades desarrolladas, que es la presencia política de la ciudadanía. O sea, ese famoso empoderamiento que tiene que tener la sociedad para solicitar lo que quiere y para solicitarle a sus gobernantes realmente qué es lo que necesita. Y yo creo que realmente eso es un binomio muy importante, donde además también la academia brinda la posibilidad de tener a los especialistas que puedan de alguna u otra forma también formar en esto, porque que esto también tiene un tema de formación. Hace una semana estaba también comentando con unos amigos en Instagram y me decían, bueno, pero ¿tú crees que de verdad hay muchos dentro de los tomadores de decisiones de política que no saben sobre temas de accesibilidad? Sí, sí, y no saben de accesibilidad, y no saben de desarrollo sostenible, y no saben de muchísimas cosas con las cuales tú acabas de decir, ¿no? Se enuncian muy bien, se colocan muy bien en combinaciones de colores, pero cuando tienen que traducirlo a cómo eso tiene que dar un beneficio a la sociedad, realmente es donde está el mayor problema, ¿no? Así que yo creo que ese tiene que ser, para mí, ¿no? Un buen proceso para que se cumpla. Hay algo que te escuché también en una entrevista que te hicieron por Instagram y a mí me resonó mucho conmigo porque tiene que ver mucho también con mi ejercicio profesional como arquitecto. Y lo uno con esto porque hablabas del diseño de políticas, ¿no? Y para diseñar es necesario conocer dónde, para quién se diseña. ¿Tú crees que se ha fallado en detectar la la pregunta a la que debemos responder a la hora de diseñar una política pública? Totalmente, totalmente. Yo creo que el principal problema que tenemos, y lo decía también en esa entrevista, es que se está diseñando mal. O sea, no se está atendiendo el problema que tiene que atenderse. Entonces, cuando tú entiendes que el problema que puede tener alguna persona con silla de ruedas en José Félix Río en Petare es que no tiene una silla de ruedas, como era el ejemplo que daba la persona que me entrevistaba, ¿no? Que no tiene una silla de ruedas a lo mejor, no sé, con unas especificaciones técnicas X, no has entendido que realmente el gran problema de esa persona no es la silla, sino poder disfrutar de esa silla en una ciudad que le permita salir de su casa. ¿Ok? Entonces quizás lo que estamos haciendo es que estamos pasando a esa persona de una cama, probablemente, porque no, la persona tenía una situación que no le permitía la movilidad, y lo que estamos haciendo es sacarla de la cama y sentándola en la silla, pero sin poderla sacar siquiera de la casa. Entonces, para mí sí, hay un problema de determinación del problema público. O sea, no estamos determinando bien cuáles son las necesidades que tiene la gente. Y cuando determinas mal, vas a diseñar mal. Porque estás diseñando para algo que tú te estás imaginando, pero que no es el problema real. Y como te dije, eso también yo creo que va atado mucho a la necesidad de conocer el impacto que tiene nuestros trabajos. No, es muy necesario saber cuál es el impacto que está generando realmente esa política si se tiene que cambiar, si ha sido muy buena, si a lo mejor necesitamos hacer unos ajustes para que haya muchísimas más personas incluidas, etcétera. Entonces, yo creo que sí, para mí es realmente un problema de definición del problema. Y en el caso de las empresas, en el sector privado, ¿qué tal lo han hecho ellos en cuanto a políticas dentro de su estructura, más Corporativa, allá, sí, más allá de la inclusión laboral que bueno, viene de una política de Estado más bien, ¿no? Que es estadal. casi, sí, que obliga, ¿no? Dentro de las empresas, ¿has visto algún cambio dentro de sus políticas para todo el tema de la inclusión? Y bueno, en este caso por el grupo al que va dirigido sobre todo este podcast, el grupo de personas con discapacidad, que finalmente incluye más de las que la gente cree, ¿no?
Totalmente. A ver, yo creo que la experiencia de los gobiernos corporativos, o sea, cuando hablamos de políticas públicas, pues evidentemente nos asociamos a los gobiernos nacionales, locales y regionales, Sí. y cuando hablamos de políticas corporativas lo hacemos realmente de una gobernanza de empresas, pero realmente funcionan bastante parecido, a pesar de que son dos cosas distintas. Eh, También hay que determinar muy bien para poder diseñar bien, para poder, ¿no? Y además que ese diseño sea eficiente y los recursos que sean destinados para ese proyecto, para esas políticas, pues sean lo suficientemente coherentes, ¿no? Bueno, por el esfuerzo que se hace. Yo creo que han tenido en el ámbito empresarial muy buena experiencia, como bien decía, sobre el tema de la inclusión laboral. Es cierto que se avanzó mucho en eso, pero también lamentablemente el surgimiento de la pandemia ha generado que esas cosas hayan tenido evidentemente que modificarse, ¿no? Aunque hay muchas empresas que han tratado de mantener eh, quizás a su plantilla sin tener ninguna modificación, pues bueno, sabemos que hay muchísimas empresas que han tenido que hasta cerrar, entonces evidentemente allí hay una temática. Yo creo que lamentablemente la pandemia nos ha retrasado un poco en algunas cosas que creo que habíamos avanzado. Entender a la persona con discapacidad como un valor agregado a la empresa, yo creo que es una de las cosas más importantes que se tenía. Entender a la diversidad humana como un factor que traía diversidad a cómo incluso pensábamos la empresa, ¿no? No solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, con todo lo que las empresas podían producir, bien sea bienes y servicios, pues comenzaban a tener, ¿no? Como una idea diferente de la forma incluso de su negocio. Y yo creo que eso también ha sido un avance positivo. Ha sido un avance positivo que la empresa privada haya demostrado también a la empresa pública eh, cómo incluso guiarlos, porque también en algunos países bueno, mostrarle a las alcaldías o a los municipios cómo podían hacer la integración de personas con discapacidad, porque ya ellos habían tenido la experiencia. Entonces, en eso yo creo que hemos avanzado. Sin duda, tengo que decir muy lastimosamente que hay muchísimas otras cosas por las cuales eh, hemos estado ahora pues 2 pasos atrás, ¿no? Y yo creo que no solamente en este caso, sino en muchísimos otros eh, asuntos dentro de la sociedad. O sea que, bueno, podríamos hablar de un equilibrio entre las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? La idea también es que de estas, no vamos a decir malas, sino momentos un poquito más difíciles, pues sacar un poco de experiencia y transformarlo, transmutarlo a experiencias Sí, yo creo que es un novedosas. momento además muy interesante, exactamente, yo creo que es muy interesante porque nos hemos tenido que todos reinventar de alguna u otra forma, pero además en esa reinvención hemos tenido grandes procesos de creatividad, Ujú. ¿no? Esto de darle la vuelta a la tortilla nos ha hecho pues entender muchísimas cosas. Yo creo que una de las cosas que daba también la pandemia era que mucha gente tuvo muchos procesos empáticos de quizás de alguna u otra forma ponerse en la situación de otros, ¿no? Creo Sí. que todos, en todos los días que tuvimos encerrados en las casas, empezamos también a reflexionar sobre cosas que ocurrían incluso en nuestros propios entornos. En nuestros edificios, personas que estaban solas y que a lo mejor no tenían, bueno, porque eran mayores o porque tenían algún tipo de discapacidad motriz o poder desplazarse de manera autónoma, eh, bueno, le hacíamos la compra o le subíamos lo que fuera, ¿no? Y yo creo que eso también permitió que eso, ¿no? Que creáramos más sistemas empáticos, pero además también entendiendo cómo poderlo solucionar para todos. Y por eso Ujú. te digo que para mí el tema de la inclusión social, como la accesibilidad, tiene que ser transversal. O sea, y con esto quiero matizarlo, porque no quiero que se tome mal, pero no se trata de hacer políticas públicas o programas específicos para un grupo, porque también Correcto. lo hemos comentado y lo he comentado contigo. Hay un momento en que o sea, ser tan específico, entonces dejas a un mundo afuera. Y de eso no se trata, porque además entiendo perfectamente que lo que uno ha trabajado técnicamente es para lograr que los sistemas sean lo más abierto posible y más inclusivo posible para que sea para todos, ¿no?
y creo que eso también va en temas muy arquitectónicos como el tema del diseño para todos. Tenemos que aprender a pensar también para todos. Esto no es solamente un tema técnico que le viene nada más a los arquitectos o a los ingenieros o quienes son responsables, ¿no? Como de esos espacios. Yo creo que también viene mucho de la sociedad civil, de quienes estamos en estos procesos, entender que esto ya debería ser natural. O sea, no tendríamos que hablar de el respeto a los derechos humanos o de hacer espacios accesibles o de tener la accesibilidad universal como una filosofía transversal, sino que esto ya debería ser algo habitual, Sí, ¿no? Deberíamos estar exacto. quizás conversando de otras cosas y no de que aún es Como, necesario y que tenemos como muchas cuentas potenciar. pendientes con eso. Sí, sí. Eso que tú dices Totalmente, me totalmente. encanta. Eso me encanta lo que dices de no fragmentar de para un grupo, para el otro, ahora dejé el otro por fuera, ahora surgió uno nuevo, porque vamos evolucionando y vamos despertando y también vamos dándonos cuenta de otro tipo dentro de la diversidad, otros colores, como bien hacía su referencia. No se trata de colocar puertas con distintos colores o distintos iconos, sino hacer una gran puerta o que ni siquiera exista la puerta. De eso se Sí, trata sí, sí, en el la que todos inclusión. podamos entrar de alguna u otra forma. Eso yo creo que es una de las cosas que ha sido más difícil. Yo entiendo que no es fácil. Ujú. Tú, al igual que yo, porque Dani y yo somos, eh, lo puedo decir. Claro que lo puedes decir. Lo puedo decir. Que se entere el mundo. Mentira, Se somos entere el muy mundo. partners en el, exacto, para el mundo. Bueno, ahorita que nada, voy a aprovechar que como nadie nos está escuchando. Eh, somos muy quisquillosas en estas cosas. Tenemos un amor fraterno por lograr que esas brechas bueno, para nosotras sería ideal que no existieran, ¿no? Como acabas de decir, que esa puerta, esa gran puerta no existiera. Pero si por lo menos podemos lograr que exista o sea, que exista un único espacio en el que todos podamos entrar sin ningún tipo de problema, creo que vamos a estar muy agradecidas en haber sido parte de ese proceso. Pero entiendo que no es un proceso fácil, entiendo que no es un proceso de un solo día. Eh, Hace algunos días alguien me preguntaba y me decía, bueno, pero ¿cómo tú todavía piensas que hay mucha gente que no sabe de derechos humanos? Eso es una cosa como súper evidente. Y no, a veces no es tan evidente. No todo el mundo tiene la misma capacidad que nosotras, quizás de tener acceso a muchas cosas, incluso el que nosotras en este momento podamos estar hablando con el uso de Internet, ¿no? Con una cantidad de cosas que para muchos ha mejorado la calidad de vida, también está generando muchísimas brechas en otros espacios. Entonces, sé no es, que es complicado, eh, sé que diseñar políticas en estas cosas, además los gobiernos sobre todo, ¿no? Tanto los corporativos como los nacionales, piensan que estas son cosas muy costosas, y yo creo que realmente que lo que lo hace costoso es que la gente que está dispuesta a hacerlo o que está, bueno, en sus puestos para hacerlo, no lo sabe. Entonces, a medida que no sabes cómo hacerlo, pues por supuesto los costos se hacen mucho más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces El creo error, que lo que es costoso es el equivocarse. El error es sí, lo sí, que sí, es que es costoso. válido, ojo, que es válido Claro. equivocarse, pero que yo creo que también es importante a veces tener la humildad de decir, tengo que buscar a Ana, la recomiendo, muy buena en estas cosas. Aroca, A Aterna Ana, que nos Vistus. llame aquí a este correo electrónico que va a aparecer acá, porque nosotras además, como les dije, tenemos eso como un objetivo de poderlo hacer, de mejorar las condiciones de vida, y no solamente de las personas con discapacidad, sino de todas las personas a las que podamos de alguna u otra forma pues llegar y mejorar esas condiciones. Yo creo que sí hace falta educar en esto, hablar de esto. Por eso creo que el Repodcast desde el día uno ha sido una gran idea, que viene además de gente tan genial como Ana Cecilia Flores, como David, como David, Mercedes, como toda la Mercedes. gente que está aquí, que además no solamente entiende el tema de la discapacidad, bueno, por ser parte del colectivo, sino que además entiende la responsabilidad que tiene hablar de estas cosas con toda la normalidad que esto implica, ¿no? O sea, no, siempre he pensado que las ideas que podemos generar no están diseñadas solamente para un grupo, sino poder también hacer cultura en esto.
¿no? Ujú. Hoy en día creo que una de las cosas que nos ha dado la pandemia es, como les dije, el tema de la empatía, pero también saber que lo que estamos haciendo está afectando a mucha gente, de manera positiva o negativa, pero la está afectando. Entonces, poder pensar que lo que estamos haciendo pueda dar beneficios, así sea una persona, yo creo que va a ser una de las cosas más importantes. Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo, Baroska. Oye, Baroska, muchos emprendedores tienen el interés en ser realmente mucho más inclusivos. Así como tú dices siempre que hay un mercado para la sostenible, también hay para la accesibilidad y la inclusión. Pero realmente yo creo mucho en la nueva generación y ellos están realmente interesados en hacer las cosas bien, en ser mucho más inclusivos. ¿Qué recomendaciones tú les darías a este grupo de emprendedores? Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena porque no todo el mundo tiene tan claro que esto, uno, es un nicho que no está, a ver, yo creo que todo lo explorado o explotado, como puedan verlo, en América Latina. Es algo bueno, que ya quizás en Europa, en Estados Unidos tiene otro alcance y otra perspectiva, pero evidentemente en nuestra región todavía es muy necesario. Yo les diría que lo primero que hay que hacer es que entiendan que dentro de esa idea que tienen de generar impacto, porque evidentemente los emprendedores, y la mayoría de los emprendedores con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, siempre su interés es generar impacto. Evidentemente la accesibilidad universal, la inclusión, el diseño para todos es un gran valor para generar impacto. Entonces, lo primero que les tengo que decir también es que se nutran, ¿no?, de mucha literatura, que busquen mucho. Nosotros, tanto Ana Cecilia como yo y como muchísimas otras organizaciones, empresas que estamos trabajando estas cosas, casi siempre ponemos en nuestras redes sociales pues maneras de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que tener en cuenta siempre factores como el tema de la accesibilidad, como lo dije hace un rato, como un tema transversal, es importantísimo. El poder generar también ese esquema de impacto, definir muy bien en dónde lo quieres lograr, ¿no? Si es a nivel ambiental, si es a nivel social, si es a nivel quizás de procesos de transparencia, etcétera, es muy importante porque así te permite tener realmente definido dónde quieres hacerlo. Pero yo creo que toda la temática de la accesibilidad y de la inclusión son factores que parecieran ser muy fáciles de lograr, pero tienen su complejidad. Les diría que otro tip quizás, que creo que es una de las cosas complejas, es que puedan involucrarse también con organizaciones que trabajan estas temáticas. Cuando una vez definas quizás qué propósito también quieres tener con tu marca, pues bueno, creo que eso también va a ayudar muchísimo a saber cómo o sea, a dónde vas a dirigir los esfuerzos. Pero creo que sin duda alguna el tema de la accesibilidad y de la inclusión es un tema pionero, es un tema además que se solicita muchísimo ahora en esta última, la llamada década de la acción en todas las temáticas de sostenibilidad. Estamos necesitando ser mucho más empáticos, pero también hacer que las sociedades, las empresas, los emprendimientos, los países, nuestras familias incluso sean también bueno, agentes de cambio real, ¿no? Y esto yo creo que es un buen punto para empezar. Gracias, Baroska. Sí, comparto contigo la década de acción. Hay que asesorarse para lograrlo más allá de la intención o de colocar el propósito, esa intención, pero cómo realmente lo aplicamos. Entonces, yo también les recomiendo que se asesoren, ya sea con grupos de organizaciones no gubernamentales o con especialistas en esta área. Baroska, para nosotros ha sido, por supuesto, un placer haberte tenido aquí. Repodcast nació precisamente para que todo el que quiera impactar y transformar la sociedad pueda hacerlo a través de todo lo que nosotros compartimos en esta plataforma. Si ustedes quieren también compartir todo lo que Baroska nos ha dicho el día de hoy, compartan este episodio, síganos
y activen la campana de notificaciones. Maroska, un placer si quieres compartir tus redes sociales con nosotros y así nos despedimos. Seguramente, además, antes de despedirnos, quiero darte las gracias por la oportunidad de estar conversando con ustedes. Quienes nos conocen, además, personalmente, sabes que para nosotras siempre es un gusto. Hablamos con mucha frecuencia, vamos diseñando siempre muchas cosas, creamos muchas cosas también. Así que mi invitación ha sido una oportunidad genial de poder conversar contigo, Ana. Además a quien admiro muchísimo porque es una súper dura en temas de accesibilidad universal, o sea, es mi gurú, ¿ok? O sea, yo voy a hablar de cualquier cosa de accesibilidad universal y paso por la gurú porque es absolutamente necesaria, además que te quiero mucho, que es una gran amiga a la que, insisto, vivimos inventando, ¿no? O sea, cosas... Siempre cosas muy buenas, muy productivas, en las que además también estoy segura que en el podcast vamos a dar algunas noticias también muy buenas de cosas que vienen, cosas que estamos terminando, cosas que seguramente van a venir en todo este tema de accesibilidad universal, o todos los esfuerzos que estamos tratando de hacer para lograr sociedades incluso, bueno, que sean más inclusivas, pero también más conscientes, ¿no? De la necesidad de tener esto. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, Ana, que te quiero un montón. También te quiero. Que además, repito, bueno, yo ahorita todas mis redes van a estar desplegadas seguramente aquí abajo. Decirles que, bueno, nosotros nos hemos dedicado mucho desde Eterna Virtus, teniendo además gente tan buena onda y tan inteligente como Ana y muchísimos otros, que nos hemos dedicado, ¿no? al tema de la asesoría y la consultoría precisamente para crear cultura en esto, para no solamente en temas de sostenibilidad, sino también toda la trascendencia que tiene la temática de accesibilidad universal y de inclusión, porque para nosotras además es un tema, bueno, de todos los días y que tratamos todos los días de hacer algo por lograrla. Así que bueno, nada, felices fiestas también y que seguramente nos vamos a estar viendo pronto. Así es, la admiración es mutua y el cariño también. ¡Mua! Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias.